Continuando con nuestro curso, vamos a hablar hoy día de roleplay. Básicamente roleplay es pedirle a ChatGPT que actúe de cierta manera. ChatGPT es capaz de actuar como si fuera una persona específica o especialista en algo, ¿no? Puedes decirle que sea, por ejemplo, aquí quieres que sea un crítico de cine, un especialista en currículo, no sé, un docente de programación, o que actúe como un redactor, pueda usar un rol, ¿no? Un médico, no sé, ciertas cosas que queremos que haga ChatGPT por nosotros. Eso es el roleplay. Y con esta, al usar esto, las respuestas de ChatGPT van a ser mucho más profesionales, mucho más trabajadas. También se recomienda usar algunas técnicas que tiene, eh, en este caso, el prompting o el prompt engineering, que básicamente es esto, ¿no? El zero shot, que básicamente es cuando tú le pasas un prompt sin ningún ejemplo, un prompt básico. Y one shot es cuando ya tú le das, digamos, un prompt y le dices, no quiero los resultados según este ejemplo. Y few shot es cuando ya le pasas varios ejemplos, ¿no? Otra técnica que podemos usar es la técnica también de cadenas de pensamiento, ¿no? Hilando varias cadenas de pensamiento. Y si queremos mejorar los outputs de nuestros prompts, tenemos que usar algunas salidas, por ejemplo, que puede ser en tablas o puede ser mapas mentales o en outline, formato JSON, CSV, XLS o Markdown, ¿no? Que es básicamente la salida como queremos que nos entregue ChatGPT los resultados a nuestra petición, a nuestro prompt. Y por otro lado tenemos lo que se conoce como Knowledge Generation y también tenemos lo que es el Knowledge Integration. Básicamente el Knowledge Generation es una técnica de prompt engineering avanzada con la cual nosotros le pedimos información al modelo, a ChatGPT, y volvemos a utilizar esa misma información para generar mejores prompts y resultados. Esto es ir de lo general hacia lo particular. Le ponemos en un contexto general que nos dé algo general y mediante ese output general que nos ha dado, vamos refinando las salidas hasta llegar a algo muy especializado, muy particular. Y el Knowledge Integration es una técnica de prompt engineering también avanzada que consiste en suministrar información desconocida al modelo. Recuerden que tenemos información hasta el 2021, entonces ChatGPT no conoce lo que es el 2022 o lo que es el año 2023. Por lo tanto, hay muchos avances en la tecnología, muchos conceptos que de repente no están registrados en su base de datos, en su corpus. Por lo tanto, podemos agregar en ChatGPT ese texto y luego ChatGPT nos puede resumir, condensar o hacer análisis con otros contextos y otros temas. Y a eso se le conoce como Knowledge Integration, agregar conocimiento a ChatGPT. Para usar este Knowledge Integration debemos usar la palabra integra la siguiente información. ¿Listo? Vamos a hacer algunos ejemplos de estas dos técnicas o estas técnicas que hemos hablado en este momento. Para esto yo tengo aquí una guía con algunos prompts que ya hemos trabajado que podemos utilizar para estos ejemplos. Muy bien. Entonces voy a abrir por este lado mi ChatGPT y por este lado. Listo. Entonces nos vamos aquí. Vamos a entender lo que es el zero shot. El zero shot básicamente es pasarle un prompt así como esto, ¿no? Diseña 10 preguntas de deletreo para niños de 7 años. Nos va a crear sin un formato, pero si nosotros queremos hacer one shot, le decimos quiero esas 10 preguntas, pero que tengan esta estructura que le estoy dando aquí, ¿no? Abajo. Entonces, ChatGPT va a entender que le hemos dado un ejemplo y nos va a crear otras, pero similares al ejemplo que le estamos pasando, ¿no? De esa manera podemos mejorar las salidas. Entonces, de esta forma usamos estas técnicas. Eh, las salidas es básicamente que podemos pedir que la información nos muestre en una tabla o nos muestre en un formato específico. Simplemente sería eso, ¿no? Puede ser offline, puede ser Markdown, puede ser una tabla o en CSV, etcétera. Vamos a ver la técnica de roleplay, que básicamente es decirle que actúe como un especialista, ¿no? Quiero que actúes como un especialista crítico del cine. Si simplemente le pedimos así como aquí, ¿no? Dame tu opinión de algo,
Lo va a hacer, pero lo va a hacer en forma general, ¿no? No es algo específico, algo profesional, se puede decir, ¿no? Pero si quiero que nos dé, que actúe como un rol, le puedo decir que me dé este mismo resultado, pero como un especialista, de un crítico de cine, y nos va a botar algo mucho más detallado, mucho más profesional, ¿no? Incluso podemos hacer que actúe como una terminal de Linux o que actúe como un entrevistador, ¿no es cierto? O incluso que actúe como una cierta persona, cierto escritor y que nos pueda crear un texto similar a lo que escribiría esta persona, ¿no? Es algo muy interesante que puede hacer ChatGPT. Y con Knowledge Generation, como les decía, es básicamente generar conocimiento y con Knowledge Integration es integrar conocimiento. Algún término, algo que no conoce, lo va a integrar en su base de datos. ¿Listo? Algo interesante que tiene ChatGPT, esto de Prompt Engineering, básicamente es los hiperparámetros. Y los hiperparámetros se refiere a que podemos usar n para un número de respuestas o outputs, o la temperatura que controla la aleatoriedad, o a mayor temperatura y mayor creatividad, y a menor temperatura las respuestas son más estándares, ¿no? El top P se comporta similar a la temperatura, muy parecido. Entonces puedo pedirle, por ejemplo, aquí tengo un prompt que le digo, ¿no? ¿Qué podría hacer en la ciudad de Puno? Y le digo, aplica los siguientes hiperparámetros a tu respuesta. Y le digo, una temperatura de 0.15, que es algo mucho más conservador, ¿cierto? Vamos a probar este prompt. Entonces le voy a decir aquí a ChatGPT, ¿qué podría hacer en la ciudad de Puno? ¿Listo? Y le digo que me aplique una temperatura de 0.15. Este es algo más conservador. Nos va a botar resultados estándar, ¿no? Que sería lo más probable en su base de datos, en su corpus, en su probabilidad de las cosas que se podrían hacer, ¿no? Me ha dado ahorita 7 resultados, ¿cierto? Y si yo quiero que sea más creativo la inteligencia artificial, le voy a dar con una temperatura de 1. Bueno, sería el mismo prompt, voy a copiar de aquí, pero le voy a pasar un hiperparámetro de temperatura en 1. Esto va a hacer que el prompt sea más creativo, ¿no? Mayor creatividad y me va a dar, miren, algunas cosas mucho más interesantes, se puede decir, ¿no? De una manera mucho más creativa, eh, más dinámica, se puede decir. Esto es similar a lo que nosotros tenemos en BART o en BERT, aquí de Bing, ¿no? A ver, vamos a poner Bing Chat. Recuerden que BART es básicamente la inteligencia artificial de Microsoft, ¿no? Y cuando tú le preguntas aquí, Bing Chat, básicamente esto tiene una temperatura, déjenme ver por aquí. Ahora vamos a ponerle aquí el mismo concepto, solamente que aquí no utiliza temperaturas ni hiperparámetros, ¿no? Sería así nomás. Entonces, acá, ¿no? Acá es la... Entonces, esto es BART, ¿no? De Microsoft, pero aquí ya nos da cómo quieres que sea la conversación, dice, ¿no? Puede ser más creativo, equilibrado o preciso. Básicamente esto que ya tiene aquí definido esta herramienta de BART de Bing, nosotros en ChatGPT lo tendríamos que pasar mediante hiperparámetros, ¿no? Como les he mostrado aquí, usando hiperparámetros para que nos pueda aumentar la creatividad o menos creatividad. Muy bien, entonces tenemos aquí nuestros ejemplos, que vamos a revisar algunos de ellos. Para en este caso hiperparámetros, como les decía, ¿no? Podemos pasarle dos hiperparámetros, como en este caso top N1 y P1 y N5. Pueden ser diferentes hiperparámetros en lo que quieran. Pero el más utilizado va a ser la temperatura y N, que sería la cantidad de salidas, ¿no? Si por ejemplo aquí me está saliendo 10 salidas y yo solamente quiero 3 salidas, entonces le voy a decir simplemente una coma n igual a 3, ¿no? Que sería la cantidad de outputs que me debería botar, ¿no? Y solamente me debería botar 3 salidas, ¿no? 1, 2 y 3. Bueno, me sigue botando, ¿no? 6, 7, 8. Creo que pasé mal el hiperparámetro. Temperatura 1 y n igual a 3.
Ya me parece que pasé mal el último hiperparámetro. Bueno, vamos a seguir avanzando. Eh, y podemos hacer que ChatGPT actúe también para escritura de textos. Podemos hacer que genere textos, que nos escriba un texto, una historia, un cuento. Tengo todo una lista de prompts para crear bastantes historias, cuentos, libros, o puedes crear un drama, etcétera, ¿no? También ChatGPT puede ser tu mentor personalizado. Esto es algo muy interesante. Si quieres aprender inglés, puedes decirle a Jet que sea tu profesor de inglés y le puedes pasar un nivel básico, intermedio, avanzado, ¿no? Le voy a decir que vaya a un nivel básico y quiero que ChatGPT sea mi profesor, ¿no? Entonces, y quiero que me haga una pregunta en inglés y que espere la respuesta. Cuando yo le dé la respuesta, que si comete un error me podría corregir y darme una retroalimentación, ¿no? Me dice que la primera pregunta es ¿cuál es tu nombre? Entonces le voy a poner My name is, digamos, Juan, o bueno, Ángel. Y seguramente me va a decir que está bien, ¿no? Y me dice que está bien, excelente. Y me hace otra pregunta, ¿no? How old are you? Vamos a cometer un error para ver cómo nos responde. I am, ¿cómo le ponemos? A ver, no sé qué me 20 years. A ver, es un error, seguramente me va a corregir porque está mal estructurado. Me dice bien hecho, tu respuesta es correcta. Oh, me ha dicho que está bien, lo puse como sea. Acá hay otra pregunta. Me está preguntando por la actividad que hago en mis tiempos libres o mi hobby. A ver, vamos a inventarnos algo mal hecho, ¿eh? Vamos a poner my activity is music. Así, a ver, vamos a ver qué pasa. Estoy poniendo algo mal seguramente, me va a corregir, ¿no? Bueno, como es básico, no me está botando mucho la corrección, pero si hubiera puesto intermedio, avanzado, me diría que está mal y me daría cómo debería ser correctamente la respuesta que debería darle. Ya, por ejemplo, aquí, ¿what tipo de música te gusta a ti? Voy a poner, a ver, ¿qué le pongo? No, a ver, ¿qué pasa? Un error estoy poniendo. Y me va a decir que está mal seguramente. No, es vacío, dice. He entendido que le he dicho vacío, que no, que nada, y me está dando otra pregunta, ¿no? Para que pueda practicar. Entonces, de esa forma yo puedo interactuar con ChatGPT para aprender inglés o cualquier otro idioma, y seguramente me va a corregir y voy a estar practicando y aprendiendo mucho más sobre inglés. Puedo aprender algún lenguaje de programación como Python, Java, y seguramente de la misma forma me va a poner ejercicios, incluso por niveles. Bueno, y podemos utilizar ChatGPT también como un asistente personal, ¿no? O sea, podemos decirle que nos agende un horario de tal hora a tal hora, que nos cree una agenda y nos puede exportar en formato IS, que es formato de Google Calendar, y podemos importar ese calendario a nuestro Google Calendar, ¿no? De esa forma nos puede ayudar también como asistente, ¿no? Y generalmente cuando queremos crear contenidos extensos con ChatGPT es bastante complicado porque tiene una capacidad limitada. Debemos hacerlo por partes, ¿no? Primero que nos crea un esquema general y luego de cada parte vamos generando ciertas partes, ¿no? Por ejemplo, aquí estaba creando una obra de teatro donde ChatGPT su fuerte es eso, ¿no? Crear o textos, generar textos, es su especialidad. Por lo tanto, le digo que como un experto en teatro, me ayude a crear una obra de teatro, pero en esa obra de teatro que tenga actos, escenas, personajes, y y a ver si entiende, ¿no? Lo que quiero hacer con ChatGPT. Lo estoy poniendo en contexto y me dice que sí entiende su propósito, le he puesto en contexto, y como sí entiende lo que quiero hacer con ChatGPT, ahora sí le digo, ¿no? Quiero que me dé 5 ideas de obras de teatro basados en la vida de una persona que, por ejemplo, quiere entregar su vida a Dios. Entonces, que se invente, ¿no? 5 obras de teatros, más o menos relacionadas a ese tema, ¿no? Y me ha creado, por ejemplo, el camino de la fe, que no me ha creado los actos,
Listo, pero me ha creado ya las escenas. Yo no quiero escenas, sino simplemente quiero 5 ideas, ¿no? Entonces nuevamente le voy a pedir que me dé 5 ideas sobre, sí, sobre 5 ideas de obras de teatro. Vamos a corregir aquí 5 ideas de obras, 5 ideas para obras de teatro basados en la vida, basados en la vida de una persona que se convierte a Dios. Listo. A ver, ejecutamos nuevamente. Bueno, me ha creado aquí otro, por ejemplo, el despertar espiritual, aquí el camino de la fe. Bueno, vamos a seguir pidiendo 5 ideas sobre una obra de teatro basado en el cambio de conducta de una persona. Una persona, una persona cristiana. Listo. Sigamos probando. Bueno, redención de la fe, me está creando otro. Bueno, si dan cuenta, nos ha creado distintos despertar espiritual, el camino de la fe. Aquí nos ha creado redención en la fe. Bueno, digamos que quiero usar redención en la fe. Entonces le voy a decir, desarrolla mejor, con más detalle, esta idea de redención de la fe. Bueno, ya me ha dado las escenas, incluso aquí. Escena 1 presenta el personaje principal, momentos clave. Escena acto 2, escena 1, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Vamos a poner que desarrolle mejor. eh, desarrolla mejor y con más detalle la idea. Redención de la fe. Listo. De todas esas que nos ha dado, queremos que desarrolle esa idea, ¿no? Y ahora sí nos da talla mejor, ¿no? Acto 1, escena 1, nos da todo lo que debería ocurrir en cada escena, como un resumen, básicamente, de lo que va a ocurrir en cada escena, ¿no? En cada acto. Muy bien. Entonces tenemos un contexto general, quiero que entiendan eso, y a partir de ese contexto general vamos generando parte por parte, ¿no? Ahora me puedo centrar, digamos, en el acto 1, escena 1. Entonces le puedo decir que vamos a trabajar en el acto 1 y que tenemos que detallar las posibles escenas que pueden tener ese acto, ¿no? ¿Listo? Y aquí seguramente nos va a agarrar de este acto 1, escena 1, con mucho más detalle, acto 1, escena 2, acto 1, escena 3. O sea, este acto tendría 3, 4, 5 escenas, ¿no? En el acto 1. ¿Listo? Ahí pueden ver. Y ahora le decimos con más detalle que en la escena 1 que nos escriba cuáles serían esos diálogos, cuáles serían las notas de actuación y las descripciones visuales que tendría que tener cada escena y cada acto. Esto es ya prácticamente la obra en sí con los diálogos, incluso con las notas de actuación que debería tener cada parte de la actuación, ¿no? Por ejemplo, aquí puedes ver que te dice, empieza subiendo el telón, ¿no? Se muestra Juan, dice, en la cocina compartiendo una comida con su familia, todos están sonriendo y conversando alegremente, ¿no? Juan que está sonriendo, esta comida está deliciosa, es lo que dice, como siempre querido, y su esposa de Juan, gracias cariño, etcétera. No es el diálogo, hay un momento de silencio mientras todos siguen comiendo, ¿no? Juan mira a sus hijos con cariño, pero también con preocupación, seguramente hay algo. Entonces, ya nos da el diálogo de todo el acto y podemos pedir que nos genere de cada escena 1, escena 2, escena 3 y vamos armando parte por parte todo este teatro, ¿no? Esa es la especialidad de creación de textos extensos. No podemos generar todo de golpe porque hay una limitación de capacidad, pero sí parte por parte y luego juntar todos los textos. Entonces, ahí estamos usando varias técnicas de prompt engineering, como por ejemplo estamos usando el knowledge generation, estamos generando a partir de algo general, estamos haciendo algo particular generando más conocimientos. Roleplay, porque estamos generando como un especialista. Y también estamos especificando cadenas de pensamiento, ¿no? Dentro de lo que estamos haciendo. Entonces, de esta forma usamos algunas buenas prácticas de prompt engineering para generar nuestros contenidos.